Las normas APA, sexta edición. Las normas APA consisten en asegurar un estilo uniforme a lo largo de un documento de investigación o publicación, y no solo abarca la organización del documento, sino también las fuentes en las que fueron citados, utilizando los artículos científicos y educativos, utilizando también las reglas y los pasos adecuados de cada norma. Es preciso señalar que no toda norma APA es directamente aplicable para las tesis o monografías. Primero, porque en ellas son concebidas para la preparación de manuscritos de investigación. Y segundo, porque el contexto inmediato de la normativa es la lengua y es tradicional en cada sistema de información desarrollados en las normas APA que existen en manuscritos. Son lineamientos a la izquierda, por el mismo tipo y tamaño de letra, sin utilizar guiones de división, y que se subrayen las palabras que deben aparecer itálicas. En quienes publican un texto diagrama alinean y hacen varios tipos de márgenes, utilizando varios tamaños de letra y distintos colores, según el estilo de cada propietario de la revista, haciendo un guiñido y sustituyendo el subrayado por itálicas. Como los trabajos y tesis de grado no son manuscritos para una posterior edición, pues se presentan en bibliotecas y llegan a los lectores tales como los presentan los estudiantes. Es preciso realizar una adaptación selectiva para las normas APA, sustituyendo las que son propietarias de un mismo manuscrito por normas de la etapa de diagramación. Por otra parte, las normas APA no completan los casos de autores con doble apellido y de mujeres casadas, las cuales son muy comunes en nuestra cultura. Tampoco las normas APA son unas citas de documentación legal y de índole oficial. Son aplicables en nuestro contexto, pues se refieren al sistema de coordinación y de información. Dentro de las normas APA existe el formato general de trabajo. Entre ellas consiste que el papel que se utiliza debe ser de formato A4. El margen debe ser de 2.5 centímetros. El tipo de letra tiene que ser Times New Roman 12 de 12 puntos. El texto a doble espacio y alineado a la izquierda, excepto cuando sean tablas, imágenes o que contengan figuras. 2 espacios después del punto al final de cada oración. La sangría debe ser de 5 espacios en cada párrafo. Las tablas no tienen que ser separadas en cada celda. Entre las normas APA es muy importante también señalar la puntuación que debe tener cada texto. Los signos de puntuación que se realizan es la redacción de una cita bibliográfica y son el punto, la coma, el punticoma, el guión, los dos puntos, el paréntesis y los corchetes. Cabe recalcar que los paréntesis y los corchetes se deben utilizar cuando ha sido insertada información que ha sido tomada de una fuente. La escritura y el lenguaje de la cita en las normas APA nunca debe traducirse un elemento de la cita bibliográfica. Se tiene que transformar a la misma lengua en la que está escrito, es decir, que si el escrito está en inglés, debe transcribirse como igual, y si está en otros idiomas tiene que dejarse tal y como está, no cambiarlos. El uso de las mayúsculas. Todo texto debe ser citado y redactado en minúsculas, en excepción de que tenga la primera letra los nombres propios, la primera letra de la primera línea de cada área y la primera letra de los sustantivos. También es muy importante que en cada punto vaya las mayúsculas. Otro punto importante de las normas son las citas bibliográficas. Expresa la transcripción parcial de un texto con la referencia precisa de su origen, es decir, de la fuente, pudiendo conceder de pie de página en un texto de un mismo trabajo. En este manual denominaremos cita bibliográfica a las transcripciones parcial de un texto,
acompañadas de la mención de la misma fuente consultada a referencia y el índice en el que tiene que estar el autor citado del final de cada obra. Cita lineal o textual. En esta es cuando hay menos de 40 palabras. En el caso del que el contenido de la cita literal abarque 5 líneas o menos de 40 palabras, en este se encierran entre comillas dobles para designar el resto del texto, seguida del apellido del autor, año de publicación y números de página del documento en el que fue copiado. Si dentro del texto aparece una cita entre comillas, es porque esta cita es original y esta hay que sustituirla por comillas simples para diferenciar de las comillas dobles que pusimos al inicio, colocando al inicio la inicial de las citas del texto. También cabe recalcar las partes específicas del texto. Para citar una parte específica de una fuente hay que indicar la página, el capítulo, la figura, la tabla o ejecución del texto donde corresponda. Proporcionalmente siempre los números de página de cada cita que realizamos. Hay que observar la página, que hay que distinguirlas con la P entre comillas, y el capítulo que vamos a distinguir con K. Se ofrecen dichas citas en cada texto. Referencias bibliográficas. Es un conjunto de datos precisos y detallados con los que un autor facilita la remisión de los documentos impresos o de cada parte que fue documentado, a sus características de cada editorial. En este manual hay que conocerlas y alfabéticamente y ordenarlas ordenadamente. El documento principal se escribe en la letra cursiva y subrayando del mismo modo en el que fue citado cada libro. También hay que poner el número de edición, lugar de edición, editor y fecha, que sigan los mismos lineamientos a referencia de cada libro o de cada texto que fue sacado. La paginación. Se colocará a continuación el título escribiéndose el número de páginas que comprende cada cita, preparadas por un guión y presentadas por una abreviatura que es P o PIP y encerradas por un paréntesis. En el editor tenemos que colocar el apellido o inicial del nombre entre paréntesis, el año de publicación, que también tiene que ser entre paréntesis seguido de un punto, el título del ejemplar, nombre de la selección. También hay que poner el título de la revista, pero esto tiene que ir en cursiva. El volumen, número de circulación, esto tiene que ir entre paréntesis seguido de una coma. También va el ejemplar especial. Esto debe de ir entre paréntesis y entre corchetes. Y la paginación siempre tiene que ser separada por guiones. También existen los materiales legales. El material establece para las diferencias de materiales que deben ser consultados por libros, utilizando por el profesional. Cabe recalcar que en las últimas páginas de la bibliografía tienen que ir siempre con sobre los HTTP. Esto consiste en generar a que los estudiantes tengan una reflexión constructiva sobre la importancia de las citas, las fuentes y la utilización de normas APA actuales. Las normas APA son necesarias para instructar escritos, ya que se aportan al trabajo ideas y de otros trabajos generando sobre un nuevo tema una información científica. También las normas APA sirven para respetar los derechos de los autores de obras preexistentes. Las normas APA también consisten en emplear no solo en citas de trabajo de diferentes autores, sino también para el diseño de trabajos impresos, artículos, ensayos, tratados y libros. Pero como lo nombramos anteriormente, no se puede hacer entre tesis porque eso lleva diferentes pasos
a la que una norma APA lleva, porque las normas APA se utilizan más para la elaboración de unas investigaciones científicas, ya que si utilizamos correctamente las normas APA son como un propósito de una buena investigación.